¿Para qué fue la pasión y muerte de Cristo? Ok. Si hoy logramos entender un poquito del para qué fue la pasión y muerte de Cristo, van a ver que nuestra relación con Dios va a cambiar y nosotros vamos a ser mejores y vamos a luchar en esta vida agarrados de Dios porque sabemos que nos ama mucho. Entremos al tema. Adelante. Para pensar. Vamos a hacer, va a haber tres preguntas que nos van a hacer pensar. Por favor, métanse en las preguntas y traten de dar una respuesta. La número uno, ¿qué nos dice Ramos? Cuando el Padre entregó a su Hijo a la muerte, ¿quiso algo malo para Jesús? Su padre entregó a su hijo a la muerte. Entonces quiso algo malo para Jesús. Ahorita es una respuesta personal. Cada quien responda desde el fondo de su corazón y trate de pensar y reflexionar esto. Segunda pregunta. ¿Los que mataron a Jesús cumplieron la voluntad de Dios? ¿Deben ser premiados por eso? La muerte de Jesús ya estaba predicha en la Biblia. Entonces, los que mataron a Jesús deben ser premiados porque cumplieron la voluntad de Dios. Son preguntas un poco capciosas, un poco difíciles para que podamos pensar. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Fue injusto el Padre al castigar a su Hijo y no a los pecadores? El castigo lo deberíamos haber recibido nosotros los pecadores y la recibió el Hijo de Dios. Entonces el Padre fue injusto. Cada quien responda. Trate de encontrar esto. Ahora, la respuesta va a venir en el desarrollo del tema. Así es que entremos al tema de inmediato. La ofensa del pecado. Sí, Todo pecado es una ofensa infinita a Dios, porque su dignidad es infinita. ¿se entiende esto? Es una ofensa infinita porque Dios tiene una dignidad infinita. Si yo me voy de borracho y ahí en la cantina le pego a otro borracho, pues estoy cometiendo un pecado, una falta. Y me agarran y me llevan ante el juez. Y allí en pleno juicio yo agredo y también golpeo al juez. ¿Verdad que va a ser este, más grave la ofensa de que yo le haya pecado, le haya pegado al juez que al otro borracho? Porque el juez tiene una dignidad más grande. Entonces, la dignidad de Dios es infinita y la ofensa del pecado tiene una gravedad infinita porque ofendí a alguien muy grande con una dignidad infinita. Después, ¿qué nos dice? La justicia exige que toda ofensa debe ser reparada en la misma proporción. Ah, si yo me robo 5 millones de una empresa y me agarran, pues la justicia dice, te vamos a encarcelar, vas a pagar tu justicia, tu injusticia, pero tienes que devolver esos 5 millones. Así es que si hay una ofensa infinita, esa ofensa tiene que ser reparada en la misma proporción. Una reparación infinita. Vamos bien, ¿verdad? Esto se va entendiendo claramente. Adelante, Ramos. Como el hombre es limitado, le es imposible pagar una ofensa infinita. Si nosotros somos finitos, o es decir, limitados, Limitados. entonces no puedo yo pagar una ofensa infinita si soy limitado.
¿Qué problema? En su amor infinito, Dios mismo tomó la iniciativa de reparar la ofensa de todos los pecados de la humanidad, porque Él sí es infinito. Ah, entonces aquí nos está diciendo que una ofensa debe ser reparada en la misma proporción. La ofensa fue infinita. Entonces, el infinito amor de Dios tomó la iniciativa de reparar por todos los pecados de la humanidad, porque Él sí es infinito. Es decir, Dios pagó por nosotros porque nosotros no podríamos pagar esa ofensa infinita de nuestros pecados. La reparación de Dios consistió en entregar a su Hijo para que en la cruz pagara por nuestros pecados. Anda. Entonces, el Hijo de Dios, que es Jesús, al morir en la cruz, tuvo un valor infinito y pudo pagar por nuestros pecados con una reparación infinita. ¡Qué generosidad de Dios! ¡Qué entrega tan grande de que Él Dios Padre dando la vida de su Hijo, lo entregó a la muerte y el Hijo padeciendo un tremendo sacrificio dolorosísimo, pagó por nuestros pecados. ¿Para qué Dios hizo la reparación? ¿Para qué hizo? ¿Por qué se metió en tantos problemas? ¿Por qué el padre le dolió entregar a su hijo y el hijo sufrió un dolor tremendo, inhumano? ¿Para qué hizo esa reparación? Para darnos vida. Quiere que estemos con Él y en su amor. Eso es la felicidad para nuestra existencia. Uy, así es. Cuando nosotros estamos en el pecado, eso no se llama vida. ¿Por qué? Porque en el pecado buscamos la felicidad y encontramos infelicidad, insatisfacción en el pecado. Por eso un avaro, ni aunque sea el hombre más rico del mundo, se puede llenar y no tiene vida. También lo hizo porque Dios quiere que estemos con Él y en su amor, que no carezcamos de amor, que estemos con Él, con un Padre que nos orienta, que sabe guiarnos por el buen camino. Y esto de estar con Dios en su amor y tener una vida que sí nos satisfaga, esto es la felicidad que Dios quiere para nuestra existencia. Entonces, en pocas palabras, Dios reparó por nuestros pecados para que salgamos del pecado y en pocas palabras encontremos la felicidad. Seamos felices. Esto a veces no lo pensamos y vemos a un Cristo crucificado y decimos, ay, pobrecito, sufrió por nuestros pecados, pero no llegamos a más. Y lo que nos está diciendo el tema es que nos quiere felices, nos quiere con Él y nos quiere en su amor para que seamos felices. Perdón, a- adelante. En justicia este don no era posible mientras la ofensa no fuera reparada. O sea, no podíamos estar con Dios ni recibir su amor ni ser felices mientras la ofensa no fuera reparada. Dicho sea de paso, las almas de todos los hombres buenos que vivieron antes de Cristo se iban al seno de Abraham porque no podían entrar al cielo porque la ofensa infinita todavía no había sido reparada. Por eso en el credo cuando dice padeció y murió, descendió a los infiernos, quiere decir que fue a ese lugar donde estaban los hombres justos y para decirles, ya pagué por ustedes, pasen y abrió las puertas del cielo para
ser eternamente felices en el cielo. Entonces estamos descubriendo un amor muy grande de Dios Padre y de Dios Hijo. El amor del Padre al hombre. La pasión de Jesús fue ante todo una iniciativa del Padre Eterno. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta diapositiva? El amor que tiene el Padre por el hombre, por nosotros. Pero más bien ahorita pregúntate, el amor que tiene el Padre por mí. Así es que la pasión de Jesús fue ante todo una iniciativa del Padre Eterno. La humanidad no pidió una redención. Jesucristo no pidió la redención del hombre, sino que la pasión de Jesús fue una iniciativa del Padre Eterno. Él dijo, yo los voy a sacar del pecado y voy a pagar por ustedes la ofensa infinita y les voy a descubrir cuánto los amo, que no me importa entregar a mi hijo a la muerte de cruz. Esto es muy grande. De Dios nunca puede salir algo malo, ni puede disponer que se haga algún mal. Ya lo sabemos. No puede salir algo malo de Dios, ni puede disponer de ningún mal. De Dios nunca puede salir algo malo, ni No, puede abajito, disponer de... abajito. Ya, es Ah, que sí, soy. perdón. Sí, Perdón. Todo sí. lo que Dios dispone es para el bien de sus criaturas. No dispone de algo malo, ni dispone de algún mal. Todo es para el bien de sus criaturas. Aquí, San Juan no- permíteme, Ramos. Muchas veces creemos, ¿verdad?, que Dios sí nos manda algo malo o el mal, y no, todo es fruto del pecado del hombre. Todo lo malo que nos ocurre es fruto de nuestro pecado, no de Dios. Sin embargo, Dios dispone para que a pesar de lo malo que nos ocasiona el pecado, Él pueda sacar un bien para nosotros que somos sus criaturas. ¿Queda claro? Sí. Por ejemplo, algo que a veces no se entiende y se le reclama a Dios es decirle, ¿por qué te llevaste a mi ser querido si yo lo amaba mucho, me hace mucha falta? Porque no eres capaz de ver que Dios ya quería a tu ser querido allá en el cielo gozando de su amor. Y si tú le estás reclamando, es porque te estás fijando en ti mismo y no te estás fijando en que tu ser querido ya está feliz y disfrutando de Dios en el cielo, porque todo lo que dispone Dios es para el bien de sus criaturas, para que tú ames a Dios, le des gracias por tu ser querido y te esfuerces por ser mejor. Bien, ahora sí, continuamos. Ramos, San Juan. San Juan nos da a conocer esta iniciativa del Padre. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. ¡Sas! Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Si ustedes han sufrido por un hijo que ha sufrido una enfermedad, una agresión, o un hijo que se va a trabajar a otra ciudad y que sale del seno familiar, pues duele mucho. Pues ¿cómo le dolería a Dios Padre entregar a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna? O sea, seamos felices eternamente. Y Dios no envió a su Hijo para juzgar y regañar a la humanidad, sino para que el mundo se salve por Él. Ahí está la iniciativa del Padre, que no escatimó en dar la vida de su Hijo
para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y nos salvemos de nuestro pecado y podamos llevar una vida sin pecado y una vida más satisfactoria, más plena, de más beneficio, una vida en paz y en armonía. Porque cuando estamos en pecado tenemos todo lo contrario a la paz y la armonía, a la tranquilidad, a la satisfacción, sino pura insatisfacción y se nos complica la vida. Bien, La cruz es un regalo del Padre a todos los hombres. acá, aquí debe empezar a cambiar nuestra mentalidad. La cruz no es para que tengamos miedo o compasión. Hay gente que dice, yo no puedo, yo creo en Dios, pero no puedo ver a un Cristo crucificado porque es algo muy desagradable. Cuando deberíamos ver que la cruz es un regalo del Padre para todos los hombres. Su muerte reparó la ofensa infinita del pecado y ahora podemos entrar al cielo para disfrutar de su regalo. Ah, ¿verdad que es un regalo? Porque podemos salir del pecado y podemos entrar al cielo. Y ese es un regalo, pero fue por medio de la cruz. La cruz es, segundo aspecto, No es un castigo de Dios a Jesucristo. no le dijo, te voy a castigar y vas a bajar a la tierra y vas a ser crucificado. De ninguna manera. Su Hijo no puede pecar. Dios no castiga. Nosotros hacemos daño a los demás y a nosotros mismos cuando pecamos. Ajá. Entonces no fue un castigo, sino que nuestro pecado que nos hace daño a nosotros mismos y a los demás, ahí está nuestro castigo. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, cuando hay un disgusto entre padres e hijos y el papá, la mamá decide no hablarle al hijo, en el fondo está sufriendo. En el fondo está sufriendo y está haciendo sufrir al hijo. Ahí está el castigo. Entonces, el daño y todo lo que sufrimos es por nuestro pecado. Por lo tanto, la cruz no es un castigo de Dios a Jesucristo, sino que vimos aquí que es un regalo para que salgamos del pecado y podamos disfrutar del cielo, y eso es un regalo. Otro aspecto de lo que es la cruz. A La ver, locura de amor, léelo así. La cruz es, la locura de amor ajá, con la que Dios se da a sí mismo hasta humillarse para salvar al hombre. ¿se entiende? La cruz es la locura de amor con la que Dios se da a sí mismo hasta humillarse para salvar al hombre. Este hombre que está aquí crucificado, lleno de dolor y quizás muerto, y aquí, entonces es una locura del amor. ¿Por qué Dios, estando en el cielo, en la felicidad, en el amor, se dignó bajar y sufrir por nosotros? Pues porque nos ama. Entonces la cruz es una locura de amor para que el hombre se salve del pecado y no se haga daño con el pecado y no haga daño a los demás con el pecado. En ninguna otra religión encontraremos a un Dios tan lleno de amor por sus criaturas, que sea capaz de morir por las ofensas de sus hijos, con tal de que puedan ir a vivir eternamente con Él. No estudia, ponte a estudiar todas las religiones y no vas a encontrar a un Dios tan lleno de amor por sus criaturas, que sea capaz de morir por las ofensas de sus hijos, porque con el pecado ofendemos a Dios, y fue capaz de morir por las ofensas de sus hijos con tal de que puedan ir a vivir eternamente con Él. ¿Está cambiando tu mentalidad? ¿Te estás dando cuenta de lo que significa
la pasión y muerte de Jesús, cómo esta Semana Santa no puede ser como otras, algo tradicional, algo cotidiano, algo tradicional, sino una reflexión de la locura de amor para que el hombre se salve y pueda vivir eternamente con él en el cielo. El que renuncia al pecado transforma su vida y vive mejor y llena de paz y sin complicaciones. Y después ir a vivir eternamente en una felicidad eterna con Dios. Continuamos. La voluntad del Padre y la voluntad de Jesús. Jesús dijo claramente que el Padre lo había enviado. Ándale. No dijo, y pues ni modo, tengo que obedecer a mi papá. No, sino que dijo que su padre lo había enviado. Como el Padre me ha enviado, yo también los envío. O sea que aquí está diciendo, como el Padre me ha enviado, entonces Él, el Padre, lo envió porque Dios Padre tomó la iniciativa de rescatar al hombre del pecado para que pueda ir al cielo. También nos hizo saber que la voluntad del Padre era que sufriera su pasión. Ah, el mismo Jesús nos dijo, la voluntad de mi Padre es que yo sufriera la pasión. Fíjense. En el huerto de los olivos oró así: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ah, y la voluntad del Padre fue que sufriera la pasión, que está en la oración del huerto. Le dio tanto terror y le dio tanto miedo porque como hombre sintió el miedo a la muerte. El demonio lo tentó y le dijo, ¿de veras eres capaz de aguantar tanto sufrimiento? ¿De veras vale la pena sufrir tanto si por ríos la gente se va al infierno? Y por eso sudó sangre, pero cumplió la voluntad de su Padre y sufrió la pasión y muerte por amor a nosotros. Eso es la locura de amor, ¿verdad? Eso es tener un amor muy grande. Esto fue para reparar la ofensa del pecado. Muy bien. Jesús nos enseñó que el Padre le había dado un mandato respecto a su pasión. Nadie me la quita, la vida. Yo la doy voluntariamente. Uy, ándale. Si le dijo, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque dio su vida voluntariamente. O sea que el Padre y Jesucristo nos aman con locura y quieren que salgamos del pecado y que lleguemos a vivir con ellos eternamente en el cielo. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Ah, de padecer y después resucitar. Si Cristo no hubiera resucitado, significa que no era Dios y era un hombre que al morir ya no puede hacer nada, pero resucitó porque es Dios, porque Dios no puede morir y nada más murió eh, para asemejarse a nosotros en la muerte, pero al tercer día resucitó. La obediencia de Jesús. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Jesús no consistió en forzar a cumplir la voluntad de su Padre. Ándale. Entonces aquí experimentó la muerte, pero la muerte de cruz. Y la muerte de cruz es lo más doloroso que ha inventado el hombre. Sí, porque es estar cosido a una cruz, estarse asfixiando, estarse ahí con dolores en todo su cuerpo y es la muerte de cruz y obedeció
hasta la muerte y muerte de cruz. Pero lo importante aquí es que nos dice que Jesús, la obediencia de Jesús no consistió en forzarse a cumplir la voluntad del Padre. No se forzó y dijo, pues mi Padre lo quiere, pues ni modo, me aguanto y que me dé fuerzas para sufrir esta pasión y esta muerte. No, no se forzó en cumplir la voluntad de su Padre. Obediencia consistió en estar de tal manera unido a su Padre por el amor, que quería lo mismo que el Padre quería. Entonces no se forzó, porque si el Padre quería rescatarnos del pecado y llevarnos al cielo, Él lo mismo quería eh, que lo que quería su Padre. Y entonces lo hizo voluntariamente y no fue a fuerzas su muerte y pasión. El amor que el Padre tenía a los hombres fue el mismo que Jesús tenía para ellos. Así como nos ama el Padre, Jesús también nos ama, porque los dos nos aman muchísimo. Y los dos son Dios. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Son tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios verdadero. Muy bien. ¿Por qué, ¿Por qué fue necesaria la muerte de Jesús? Dios Padre quiso la liberación del pecado para todos los hombres. Esto ya quedó claro, ¿verdad? Ujú. Fue necesaria la muerte porque nos quiere sacar de a todos los hombres del pecado, porque el pecado nos complica la vida y nos priva de ir al cielo a vivir eternamente, y en lugar de ir al cielo podemos ir al infierno a sufrir eternamente. Por tanto, dio a Jesús su propio amor por el hombre y por eso no protegió a Jesús de sus enemigos. Le dio su mismo amor el Padre a Jesús por el hombre y no lo protegió de la muerte, para que pudiera pagar esa ofensa infinita por nuestros pecados con ese sacrificio que tuvo un valor infinito. Todas estas palabras quieren explicarnos por qué el Padre no perdonó ni a su propio Hijo. Antes bien, lo entregó por todos nosotros. Volvemos a confirmar esa frase, ¿verdad? De que Dios tiene una locura de amor por nosotros. Ningún ser humano puede ser tan generoso y amar tanto como nos ama nuestro Padre Dios y su Hijo Jesucristo, porque están llenos de amor, tienen una locura de amor. La voluntad de Dios. Dios quiere salvarnos del pecado porque nos ama y no quiere que el pecado nos dañe y nos quite la felicidad de vivir en su amor. Ujú. Es decir, Dios quiere vivir con nosotros, que nosotros tengamos su amor y que nosotros le amemos y vivamos felices, porque todo el que ama es feliz. Entonces, no quiere que se nos vaya la felicidad de vivir con su amor, porque Dios quiere salvarnos del pecado y que no vivamos apartados de Él. No quiere que vivamos alejados de su amor y lleguemos a perder la vida eterna con Él. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a Dios le interesa tanto que lleguemos a gozar de la vida eterna con Él? ¿De qué tamaño será esa felicidad que se vive en el cielo, que Dios no quiere que la perdamos, porque ha de ser algo extraordinario? Podemos ver cara a cara a Dios, podemos convivir con todas las almas que están en el cielo con toda confianza, porque nos amaremos todos. Aunque yo tenga un desconocido a mi lado allá en el cielo, yo le voy a dar mi amor y él me va a amar. Y vamos a vivir algo extraordinario.
En el cielo se van a acrecentar nuestras potencias, nuestra inteligencia, nuestras habilidades, para que trabajemos en el cielo por los que están aquí en la tierra y para darle gloria a Dios. Y eso es una felicidad tremenda, vivir con Dios. Y Dios no quiere, no nos quiere alejados ni que lleguemos a perder la vida eterna con Él. Así de felicidad quiere para nosotros. Pero nosotros no valoramos eso, o lo vemos tan lejano y creemos que en el cielo va a ser estar ahí pasivos, ahí nada más, en el cielo. Vamos a estar siendo amados por Dios, Dios nos va a amar extraordinariamente y todos los que estén en el cielo nos vamos a amar unos a otros y vamos a vivir en una armonía de amor maravillosa. Cualquier no cristiano, al conocer la obra de la redención, diría, con esa locura de amor de su Dios, ¿por qué no viven enamorados y entregados a Él? Ándale. Cualquier no cristiano cuando a grandes rasgos dice, es que el Dios de los cristianos se hizo hombre, mandó a su hijo para que se hiciera hombre, padeció y murió en la cruz, una tremenda muerte dolorosísima, para que puedan ir a gozar de Dios eternamente. Entonces un no cristiano diría, con esa locura de amor de su Dios, ¿por qué no viven enamorados y entregados a Él? Pues porque no conocemos a Dios, porque no nos damos cuenta de su amor tan grande que está demostrado en la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios, en la encarnación de Dios, porque no sabemos qué nos espera en el cielo, porque estamos aferrados a nuestro pecado y no hemos experimentado el amor de Dios ni su ayuda para nosotros. Por eso no vivimos enamorados ni entregados a Él. Ya es momento de cambiar, ya es momento de hacer siquiera la prueba de cómo podemos vivir si renunciamos al pecado y estamos unidos a Dios. Ustedes conocen ese gran personaje de Mahatma Gandhi, un hombre de la India que motivó al país para que se liberaran del dominio de los ingleses era, porque la India era una colonia de Inglaterra y por medios pacíficos y pidiendo la razón, alegando a la razón, logró la independencia de la India y hizo muchas cosas, hacía ayunos para que le hicieran caso. Y cuando ya estaba casi muriendo, pues le hacían caso, etcétera. Es un gran personaje. Y entonces una vez un periodista le dijo, pues usted vive lleno de amor por su pueblo. ¿Por qué no se hace católico? ¿Y saben cuál fue la respuesta de Mahatma Gandhi? Dice, tienen unas enseñanzas maravillosas, pero no me hago católico porque vean cómo viven de mal todos los católicos. Y ese antitestimonio de nosotros los católicos no lo convenció de hacerse católico a Gandhi. Epílogo. Epílogo es la parte final y como resumen. Todos estamos llamados a experimentar el amor del Padre y del de su Hijo, que nos han liberado de la esclavitud del pecado. Todos estamos llamados a experimentar el amor del Padre y de su Hijo y no lo hemos experimentado. Nos acercamos poquito a Dios nada más cuando el agua nos da el cuello, pero no lo amamos, no lo experimentamos en la vida cotidiana. Nuestra vida no está volcada en Dios, sino en el materialismo, en el placer, en el egoísmo, y por eso no nos damos cuenta del amor del Padre y de su Hijo, que quiere sacarnos de esa situación que nos daña y que no nos da la felicidad. Adoremos esta voluntad de nuestro Padre y la obediencia de Jesús. Claro.
Hay que adorar esa voluntad de nuestro Padre que tomó la iniciativa y esa obediencia de Jesús por padecer por nosotros. Entonces, ¿por qué fue la pasión y muerte de Jesús? Porque Dios nos ama a lo divino. O sea, a lo infinito. No tiene medida su amor, lo infinito. No tiene límites, lo infinito no se acaba. Entonces nos ama a lo divino. Así es el amor de Dios por nosotros. Reflexiona. ¿Cómo corresponderemos al amor del Padre que entregó a su Hijo por nosotros? ¿Cómo vamos a corresponder a ese amor del Padre que entregó a su Hijo por nosotros? Si no tenemos deseos de corresponder, hija, tenemos el corazón de piedra. Pero si hemos usado nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra fe, y decimos, Señor, me has amado tanto que entregaste a tu Hijo por nosotros, te quiero corresponder renunciando al pecado, haciendo la prueba de vivir cerca de ti. Segunda reflexión. Si el Padre quiere nuestra salvación a costa de su Hijo, ¿queremos con el mismo ardor nuestra salvación? Como decían el Padre Dios y su Hijo, nuestra salvación. Lo desea enormemente al grado que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y la pregunta, ¿queremos con el mismo ardor nuestra salvación? O decimos, no, yo aquí en el pecado, aquí con mis vicios, con mis placeres, con mi dinero, puedo ser feliz. La salvación la veo muy lejos, todavía voy a vivir muchos años, no me interesa. Debemos querer con ese ardor nuestra salvación, porque nos está haciendo daño, muchísimo daño nos está haciendo el pecado. Encuentro con la palabra de Dios. Memoriza. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. ¿Te das cuenta ahora sí de lo que significa esto? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, el único Hijo, pues, todo su amor volcado en Él, lo dio porque nos ama. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Aquí en Juan 3, versículo 16, nos dice esto la palabra de Dios. Repite frecuentemente. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. O sea, voluntariamente Jesús dio su vida porque nos quiere sacar del pecado, quiere que vivamos con Él en amistad y quiere llevarnos al cielo. Y por eso voluntariamente dio su vida. Bueno, pues aquí terminamos nuestra reflexión. Bueno, aquí termino. Nada más les digo esto. Este tema yo no lo escribí. Yo lo encontré y lo hice un video porque este sacerdote fue el que escribió este libro. Y en el libro, uno de los capítulos, habló sobre esto, del para qué murió Jesús, por qué padeció y murió Jesús. Y si ustedes en YouTube le dan canal para laicos, podrán encontrar muchos videos y encontrar este que vimos hoy para que lo puedan volver a repasar y a reflexionar. Bien, fíjense que yo creo que fueron muchas ideas las que vimos en el tema. Por lo tanto, vamos a ver un resumen del para qué de la pasión y muerte de Cristo para que nos llevemos a algo concreto y no nos perdamos en tantas ideas que en tan poquito tiempo hemos recibido. Entonces, Ramos, por favor,
¿Qué nos dice el punto uno? Aquí está. Ah, no se está viendo, ¿verdad? No, Sí, 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 ya sé qué me pasó. Espérame tantito. Ay, ay, ay. Espérame tantito. Ajá. Ahora sí ya se ve. ahí nada más se ve del 3 para abajo. Del 3. Sí, ok. Ay, 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 ay. Espérame. Ahora sí, punto uno. La ofensa del pecado y la necesidad de reparación. Eso fue lo que vimos. ¿En qué consiste el pecado y la necesidad de reparar ese pecado porque el pecado fue una ofensa? Entonces, ¿qué nos dice aquí? El dilema del hombre. Al ser el hombre un ser limitado, lo es imposible pagar por una ofensa cometida contra un Dios cuya dignidad es infinita. El pecado crea una deuda que la humanidad no puede saldar por sí misma. ¿Por qué no Justicia, podemos pagar esa ofensa? Porque fue infinita. Y nosotros, ¿cómo somos? Limitados, finitos. Y no podemos hacer cosas infinitas. Luego, segundo punto. justicia y misericordia. La justicia exige que toda ofensa sea reparada en la misma proporción. Por ello, Dios mismo toma la iniciativa de reparar la ofensa a través de su Hijo, quien es infinito. No podríamos reparar. Entonces Dios mismo tomó la iniciativa de reparar esa ofensa a través de su Hijo, quien sí es infinito, y esa muerte en la cruz tuvo un valor infinito para reparar esa ofensa infinita, con que nos quedemos con estas dos cosas. Nosotros no podemos pagar. Dios Padre tomó la iniciativa y su Hijo con su muerte en la cruz, siendo Dios, tuvo esa muerte un valor infinito y reparó por nuestras ofensas. Segundo punto, La iniciativa del Padre. sí, Un acto, un acto de amor, no de castigo. La ajá, pasión no fue un castigo del Padre hacia Jesús. Al contrario, fue una iniciativa del Padre eterno para darnos vida y felicidad. ¿queda La, claro? ¿Queda claro? La pasión no fue un castigo del Padre hacia Jesús, fue lo opuesto, la iniciativa del Padre por darnos vida y felicidad. Él nos quiere llenos de vida, pero una vida de paz, de gozo, de tranquilidad, de satisfacción, de buenas obras, y nos quiere felices aquí en la tierra y en el cielo. Por lo tanto, no fue un castigo, sino el querernos dar este regalo. El otro punto, por favor, Ramos. la locura de amor. San Juan capítulo 3 versículo 16 lo resume claramente. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. La cruz es un regalo del Padre a la humanidad, una entrega total para que el mundo se salve. Dios Padre y Dios Hijo dieron una entrega total de amor, porque el Padre se desprendió de su Hijo y el Hijo padeció la pasión. Por eso es una muestra de un amor extraordinario que podemos llamarle la locura de amor de Dios por nosotros, que nos ama con locura, nos ama infinitamente. Tercer punto. La obediencia voluntaria de Jesús. Ujú, Unión de voluntades. La obediencia de Jesús no fue forzada, ujú. consistió en estar tan unido a su Padre por el amor que quería exactamente lo mismo que Él, la salvación del hombre. Y porque Jesús también quería la salvación del hombre como su Padre, fue capaz de experimentar esa muerte dolorosísima y sangrienta de la cruz y toda su flagelación,
porque quiere la salvación del hombre. No quiere que vivamos el pecado y no quiere que nos perdamos esa felicidad que no podemos ni imaginar que nos espera en el cielo. El otro punto, por favor. Entrega libre. Ujú. Jesús afirma que nadie le quita la vida, sino que Él la da voluntariamente. Juan capítulo 10, versículo 18. Su sacrificio es el fruto de su amor compartido con el Padre por sus criaturas. Sí, su sacrificio es el fruto del amor del Padre y de Jesucristo por nosotros. Repito, ¿en dónde encontramos, en qué otra religión, un Dios que dé la vida por la ofensa de sus pecados, de los pecados de sus criaturas, para que éstos puedan ser felices? En ninguna. Eso es una locura de amor. Nos ama tanto que no quiere que perdamos la felicidad del cielo y no quiere que perdamos y desperdiciamos nuestra vida en el pecado. Nos quiere felices aquí en la tierra y felices en el cielo. Muy bien. Número 4. La voluntad de Dios y nuestra salvación. Le voy a Protección, subir tantito, ahora sí. Ajá. protección contra el mal. Sí. Dios quiere salvarnos del pecado porque éste nos daña y nos aleja de la felicidad. La redención es la prueba de un Dios que nos ama a lo divino. Es decir, como Dios, lo divino es infinito, nos ama a lo infinito. Quiere salvarnos del pecado porque éste nos daña y nos aleja de la felicidad. Perfecto. Muy bien, creo que esto ya lo estamos entendiendo. El último punto. Llamado a la correspondencia. Al conocer esta locura de amor, el cristiano está llamado a preguntarse cómo corresponde a tal entrega y si desea su propia salvación con el mismo ardor con que Dios le desea para él. Entonces, es como resumen del tema, yo correspondo o quiero corresponder a esa entrega de Dios Padre y de Dios Hijo por mí, a salvarme del pecado. Si Dios desea mi propia salvación con un amor tan grande, yo yo tengo ardor para que yo también me pueda salvar. ¿O está más interesado en mi salvación Dios que yo? ¿Eh? Entonces, reflexionemos, pidámosle a Dios que nos dé luz para entender esto. Esta oración que viene a continuación puede resumir mucho y pongan ahorita todo su sentido, todo su deseo, todo lo bonito que hayan sentido en este momento de reflexión, pónganlo en estas palabras de la oración. Ramos, por favor, léela Ah, muy lentamente para que podamos acompañar a Jesús en esta oración. amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos por el misterio de tu infinito amor, manifestado en la entrega voluntaria de tu Hijo Jesús por nuestra salvación. Te damos gracias porque en la cruz no vemos un castigo, sino la luz de tu misericordia, que repara todas nuestras ofensas y nos devuelve la esperanza de la vida eterna. Concédenos la gracia de unir nuestra voluntad a la tuya, aprendiendo de Jesús la obediencia que nace del amor, que al contemplar tu locura de amor por nosotros, nuestros corazones se inflamen en el deseo de vivir entregados a ti, rechazando todo pecado que nos aleje de tu presencia y caminando siempre hacia la felicidad de tu reino. Amén.